¿Qué tal, amigos y hermanos? Muy buen día, Dios les bendiga en este tiempo. Es un placer estar con ustedes para compartir una vez más en su programa Minuto 30. En esta oportunidad con un hermano a quien conozco bastante bien, quiero compartir con él este día. Vamos a tocar algunos temas de interés de la fe, la sociedad, cómo ser cristiano en esta sociedad en que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Estoy con Abel Contreras Pinilla. Él es un hermano administrador público de profesión y que ha dedicado su tiempo para estar con nosotros en algunos programas que sin duda van a ser también atractivos para ustedes. Así que bienvenidos. Y también bienvenido, Abel. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Minuto 30. Muchas gracias, Pastor Orel. Saludo también a todas las personas que nos están viendo. Espero que sea el invitado ahí a la altura. Esperemos que así sea, que no hayan inconvenientes al respecto. Al contrario, yo creo que va a ser un lindo tiempo. Cuéntame, ¿quién es, así en breves palabras, quién es Abel Contreras Pinilla? Abel Contreras, administrador público de profesión, ya cerca de 10 años ejerciendo, trabajo en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Particularmente me especializo en todos los temas que tienen que ver con la transparencia y la ética en el sector público. Y al mismo tiempo con un trabajo bastante intenso en la iglesia, en la congregación, eso usted lo sabe, compartiendo ahí dentro del área educativa, en la escuela dominical y en otras labores administrativas. Cuando hablamos de transparencia en lo gubernamental no es fácil, ¿eh? Es un trabajo bastante difícil porque, como yo he dicho en otros momentos, nuestra sociedad no está creyendo en las instituciones y para que vuelva a creer, incluida la iglesia, no estoy dejando la iglesia como iglesia en su contexto general, la gente no está creyendo en las instituciones públicas, religiosas, y por lo tanto estar en un área como de transparencia, de ética, no debe ser una tarea simple. ¿Qué se hace específicamente en esa área? Bueno, es un gran desafío, Pastor, en este momento, justamente como usted lo plantea, es la desconfianza en las instituciones el principal problema que tenemos en el país, ¿ya? Tanto en instituciones políticas, pero también en instituciones religiosas, en instituciones de orden público, y eso genera una debilidad que muchas veces es aprovechada justamente por personas que quieren influir no de buena manera en los asuntos públicos o de otro tipo. Particularmente a mí me corresponde poder dar publicidad a todos los documentos y aspectos que tengan que ver con la institución donde trabajo, que es el Gobierno de Santiago. Desde ese punto de vista, todo documento, para que sepan las personas, es público. Todo documento que se genera en el Estado, por ser un documento creado con presupuesto público, puede ser compartido por todas las personas. Aspectos presupuestarios, salarios de las personas, beneficios que puedan ser recibidos, proyectos que se estén llevando a cabo, toda esa información puede ser canalizada. Hay personas que lo saben eventualmente dentro del mundo, como periodistas, gente del ámbito político, que siempre utilizan estas instancias, pero cualquier persona con acceso a Internet puede realizar este tipo de requerimientos y esa es justamente la materia que a mí me corresponde revisar. Llevando eso de la mano con esto, creo que podemos entrar en la arena de lo religioso. ¿Cómo logramos en lo profesional, en lo que tú haces, llevar esto al tema de la ética, pero desde la perspectiva protestante hacia el trabajo? ¿Cómo podemos nosotros impactar en cuanto a transparencia en esta sociedad que está así, que está revuelta, que está compleja? Bueno, el tema de la ética es muy, muy interesante para que las personas puedan conocer un poco más. En el sector público hoy en día se habla de que las instituciones tienen valores, ¿ya? Uno podría pensar que hoy no está siendo así, ¿cierto? Uno dice, bueno, todas las cosas que están ocurriendo eventualmente en la sociedad, en el mundo. Hoy las buenas prácticas dicen que las instituciones deben definir valores que les son propios, ¿ya? Y desde ese punto de vista puede ser justamente la transparencia, puede ser la ética, puede ser la responsabilidad, puede ser el trabajo en equipo y por tanto hay ciertos valores que se identifican que deben ser transversales a todas las personas. Eso como punto base, ¿ya? Y siguiendo trabajando en esta idea, las instituciones conforman códigos de ética, códigos de conducta que van orientando el comportamiento de la persona o del funcionario público, ¿ya? Es un comportamiento esperado, es decir, no siempre se lleva a cabo. Ciertamente cuando hay un hecho de corrupción, un delito de por medio, nosotros estamos viendo que hay un incumplimiento de esto. Pero lo que se está intentando eventualmente fomentar por parte de las instituciones del Estado, y estos son lineamientos de carácter internacional, es que todas las instituciones puedan tener esta línea base de decir, nosotros compartimos esto como un hito común. Para nosotros como cristianos, que consideramos los valores como algo fundamental,
ciertos valores en particular, ¿cierto? En específico, y que al mismo tiempo creemos que estos no deben desaparecer de la sociedad. Creo que es un punto de unión bastante interesante y donde lamentablemente no siempre hay tantas personas, tantos hermanos nuestros participando dentro de esta área. Eso significa que no es tan fácil para los cristianos influir en esa área, porque como bien tú dices, hay poca gente, por decirlo de una manera, pocos hermanos que participan ahí, por lo tanto se hace el camino más difícil. Pero como diría un cantautor por ahí, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero ¿cómo hacemos camino al andar? ¿Cómo logramos nosotros ser parte de esta sociedad que está conflictiva, que está con dificultades? ¿Cómo nosotros logramos influir desde la Biblia, desde nuestra vida, sin canonizar las cosas? Porque llegamos al otro extremo de repente, a demonizar incluso. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, ahí es fundamental y es justamente el tema que me gustaría conversar con usted en profundidad, pastor, que es el concepto de cosmovisión. ¿De qué manera nosotros podemos tener una cosmovisión cristiana? El concepto de cosmovisión no es siempre tan utilizado o tan conocido por nosotros, pero se refiere a de qué manera nosotros vemos o entendemos el mundo. Claramente nosotros vamos a ver o entender nuestro mundo desde una perspectiva cristiana, pero en este tiempo, en este momento, hay al mismo tiempo otras cosmovisiones de distinto tipo, ya sea la influencia del mundo asiático, ya sea mediante la influencia del mercado, mediante determinado movimiento o partidos políticos. Existen distintos tipos de cosmovisiones que están de alguna manera en una permanente lucha dentro de la sociedad. Nosotros, por tanto, como cristianos debemos tener claridad sobre cuál es nuestra cosmovisión cristiana, conocer qué implica una cosmovisión, que no es solamente, ¿cierto?, tener un conocimiento personal del Señor, que no es solamente la asistencia y nuestro compromiso con nuestra iglesia local, sino que también se abre un mundo de oportunidades donde uno dice, bueno, la cultura, la política, la sociedad, la justicia, de qué manera la palabra del Señor permea esto, no solo para nosotros como cristianos, sino que nosotros proponiendo y planteando los temas más relevantes que nosotros creemos que vienen de una inspiración que el Señor tiene para nosotros. En otras palabras, ¿cómo logramos hacer lo que dijo Jesús? Es decir, ¿cómo somos levadura? Así es. En una masa que no está tan buena. Pero ¿cómo logramos serlo? Ahora, cuando miramos esto desde la perspectiva bíblica, si tuviéramos que tratar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los creó, diríamos, no solo para vivir los que crean en Dios. Así es. Es un cielo y una tierra creada para que viva el ser humano. Idealmente, un ser humano que creyera en Dios, que aceptara no el control, porque Dios no controla nuestras vidas, pero sí que aceptara la dirección de Dios. Así es. Pero ¿cómo logramos hoy día nosotros influir de esa manera en esta cosmovisión, en este mundo? ¿Cómo percibimos el mundo para lograr en el trabajo ser lo que Dios espera de nosotros? Voy a partir de lo general. A mí me gusta mucho una frase de C.S. Lewis, el autor más conocido por escribir las Crónicas de Narnia, ¿cierto? Pero que también es uno de los grandes escritores cristianos del siglo pasado, y que él planteaba que él creía en el cristianismo de la manera en como él veía el sol, que no lo podía ver directamente, pero que mediante él veía todo lo demás, ¿cierto? Nosotros mediante la luz del sol podemos ver todas las cosas y apreciarlas como realmente son. Sin embargo, el sol, ¿cierto?, no ocurre, ¿cierto?, cuando fue el tiempo del eclipse en algún momento, no podemos verlo directamente. De esa misma manera nosotros debemos comprender cómo, por ejemplo, nuestra profesión, nuestros talentos, nuestras habilidades, incluso nuestros hobbies pueden ser utilizados para servir al Señor. Yo creo que ese es el tema que hay que comenzar a desglosar parte a parte. Podríamos comenzar, por ejemplo, a hablar del trabajo. Ahí me parece súper interesante la mención que hace el Génesis, pastor, porque creo que en el Génesis ya se está planteando toda la cosmovisión que el Señor tiene para la humanidad, que no distingue, ¿cierto?, este sol que sale para justos e injustos, y que nos deja el gran desafío de ser luz, ¿cierto?, en medio de este mundo. Con respecto a eso, en particular con respecto al tema del trabajo, con respecto a nuestros ambientes laborales, Dios es un Dios que trabaja, es un Dios que actúa y lo hace desde el primer momento. Dios creó, ¿cierto?, los cielos y la tierra, ordenó, fue conformando en 6 días su creación y recién al 7º descansó. Nosotros no siempre tenemos asimilado este concepto del trabajo como algo intrínsecamente cristiano. De hecho, en algún momento era muy propio de la Edad Media, ¿cierto?, ver el trabajo como algo pecaminoso, como el trabajo como un aspecto derivado del pecado. Y hoy día como una cuestión esclavizante también.
De todas maneras, lo que hoy en día la sociedad nos dice con respecto al trabajo es que queremos que lleguen las 6 de la tarde para irnos. Claro. La vida de muchas personas hoy en día comienza a las 6 de la tarde. Y todo lo previo es pensar en vacaciones, pensar en tiempo para estar con la familia, pensar en escapar de ese lugar, en escapar de mi jefe, en escapar de mis compañeros. Y nosotros muchas veces nos sumamos a ese estilo de vida. No hay un cambio. No hay un cambio como cristianos de decir, bueno, mi trabajo lo hago como para el Señor, porque todo lo que haga o todo lo que diga, debo hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Ahí hay, por ejemplo, un cambio justamente de mentalidad, de poder comprender la cosmovisión, de un mundo que nos dice, lo importante de tu vida es que tú la vivas, que tú viajes, que tú disfrutes, y solamente el disfrutar y el descansar es la vida realmente. El trabajo no es tu vida. El Señor nos dice todo lo contrario. Es un Dios que trabaja, es un Dios que crea, es un Dios que también descansa cuando es el tiempo apropiado y de la manera apropiada. Allí yo creo que hay un punto importante sobre el cual nosotros como protestantes, como evangélicos, podemos dar cuenta. ¿Por qué crees tú que nosotros vemos el trabajo como una cuestión esclavizante, como una cuestión de lo hago porque simplemente necesito el dinero, Así es. lo hago porque simplemente necesito cosas? Así es. El trabajo como un medio para obtener cosas y no como un medio de satisfacción. Tal cual. Como bien tú decías, la Biblia nos señala y nos dice, bueno, Dios dice, tú tienes que trabajar pensando en que lo estás haciendo para mí. Pero ¿cómo hago eso pensando en Dios? Así es. ¿Cómo logro hacerlo si en realidad incluso en la iglesia se habla de un mundo secular y un mundo espiritual, un mundo de iglesia, un mundo cristiano? Así es. Si los separamos, ¿cómo logramos juntar estos mundos? Esa fue la división que tradicionalmente tenía el catolicismo en la Edad Media. ¿Ya? Yo me quiero remitir a ese periodo porque justamente los grandes conflictos que nosotros muchas veces nos encontramos hoy en día ya han sido tratados con anterioridad. En este caso ellos decían el trabajo es causa del pecado y por tanto el trabajo es una obligación, es un compromiso que hay que cumplir, pero no hay allí un don divino. Si no hubiera hay habido pecado, no hay trabajo. Exactamente. Ahora, lo que nosotros encontramos en la Escritura no es absolutamente algo relacionado con aquello. Claro. Nosotros vemos que Dios crea a la humanidad y crea al ser humano para darle un trabajo dentro del reino, dentro del jardín del Edén. De hecho, Adán tenía que trabajar. Efectivamente, debía trabajar la tierra, debía resguardar, debía sojuzgar la creación, Claro. debía dar nombre a los animales, y todo eso fue previo a la caída, no fue posterior a la caída. Exacto. Por tanto, el trabajo es un oficio divino. El Señor crea el trabajo y nos crea a nosotros para tener una responsabilidad. Es interesante, sí, notar, Abel, el sentido de que cuando vemos el Génesis, el castigo para Adán, producto de su pecado, producto de haberle fallado a Dios, es que ahora lo que antes te era más fácil, era más llevadero, Sí. era no simple, porque yo creo que colocarle nombre a los animales no era tan simple, trabajar la tierra no era tan simple. No es que la tierra, yo dije la tierra produce papa y la tierra salían las papas, había que Así trabajarlo, es. por nombrar algo, ¿no? Pero dice, ahora te va a costar, porque Así la es. tierra va a producir. Y ahí es donde la tierra sufre a causa del pecado del hombre. Así es. Va a producir cosas que a ti no te agraden. Y vas a tener que aprender a vivir con ellas, pero te va a costar más ganar el pan. Tal cual, tal cual. Allí avanzando un poquito en la Ajá, historia, ajá. usted sabe, pastor, a mí me encanta la Yo historia, lo sé. por eso hago ese recorrido. Tenemos en el siglo XIX a un sociólogo muy importante, de hecho se considera uno de los padres de la sociología moderna, que es Max Weber. Y Max Weber se especializa en estudios sobre la religión. Y él dentro de sus estudios comienza a visualizar qué es lo que ocurre dentro de Europa, porque uno ve algunos países más o menos desarrollados. Y lo que él llega como conclusión, un sociólogo alemán, es que el protestantismo ha sido un hecho significativo para el cambio en el estilo de vida y de las naciones de la Europa del siglo XIX en adelante. Desde ese punto de vista, él establece un concepto que nosotros debiésemos tener muy internalizado, que es la ética protestante del trabajo. Ya. Él dice, hay una ética que distingue a este grupo de personas que creen en Dios y que son protestantes, que son evangélicos y que los hace distintos a el comportamiento de otros cristianos, eventualmente en otras latitudes del mundo o de otras religiones o filosofías. Y él define que este grupo de personas que tiene una ética protestante del trabajo ha sido capaz de impulsar eventualmente la economía en los países del norte de Europa, que fue capaz de implementar todo un sistema económico
que fue el comienzo o el origen del capitalismo moderno. Y por tanto, ahí hay un hecho clave, que decía, ellos se comportan de una manera que los demás no se comportan. Tienen, por ejemplo, que tal vez son características que uno podría comenzar a contrastar con la actualidad, a ver si se cumplen o no se cumplen. Esfuerzo y dedicación en todo lo que hacen, como primera base. Esfuerzo y dedicación en todo lo que hacen. Martín Lutero decía al respecto, un zapatero cristiano no va a ser cristiano solamente por ponerle una cruz a la bota. Va a ser cristiano para hacer un zapato de excelente calidad. Entonces, ya desde los reformadores nosotros encontramos esta perspectiva de que todo lo que hagamos debe ser para el Señor. Exacto. Nosotros en nuestro compromiso diario con el Señor, ya sea en la lectura de la Biblia, en la oración, en la asistencia a nuestra congregación, sabemos que debemos tener ese ímpetu, esa excelencia en las cosas que hacemos, porque las hacemos para entregarlas al Señor. Pero muchas veces cuando visualizamos lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en la casa, lo que hacemos en nuestra profesión o en nuestros estudios, no siempre lo tratamos de la misma manera, con ese mismo tipo de compromiso. Pero el relativismo ha influido en la vida de los cristianos para llegar a esta cosa con que está bien, no tengo que esforzarme tanto. Incluso este tiempo moderno que nos permite tener muchas cosas vía online, ¿no es cierto? Incluso las de las iglesias, no nos va separando de esta ética protestante del trabajo. Sí, ahí efectivamente hay otros desafíos que también van de la mano, ¿ya? Tiene que ver esta excelencia, tiene que ver esta dedicación a los aspectos del trabajo, pero también se necesita, ¿cierto?, este equilibrio con una perspectiva bíblica, ¿cierto?, de lo que son, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, de qué manera el Señor nos va a usar en nuestro trabajo. Una cosa es compartir con las personas, ¿cierto? Uno eventualmente en su trabajo puede relacionarse o vincularse con personas a las cuales uno puede hablarle del Señor. Pero el trabajo en sí, el trabajo de un médico, el trabajo de un abogado, el trabajo, puede tener una perspectiva cristiana. No solamente la relación con la persona, no solamente el paciente al que yo atiendo y le digo que el Señor te bendiga, que ciertamente es algo muy importante también, muy significativo que lo podamos realizar, y que es ese trabajo persona a persona. Pero esta cosmovisión de decir, mi vocación, mi trabajo, ¿de qué manera se vincula con el servicio al Señor? ¿Qué características tiene que pueden honrar al Señor? Tal vez en nuestras universidades no nos lo enseñaron. Y nosotros vamos a tener que profundizar un poco y vamos a tener el desafío de buscar, de leer. Yo, por ejemplo, en la administración pública, uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la administración pública con el servicio al Señor? Nosotros, estando en la carrera junto con un grupo de compañeros cristianos, encontramos un texto en inglés. Lamentablemente, mucho de lo que nosotros encontramos está en otros idiomas, y que se titulaba Jesús y la administración pública. Y para nosotros fue explotar la cabeza el conocer de qué manera personas que trabajaban de manera académica ese tema podían realizar este vínculo entre fe y una disciplina en particular. De esa misma manera, profundizando en estos aspectos, ¿cierto?, uno puede ir viendo que el Señor, en esta cosmovisión que nosotros hablamos, tiene un propósito para la humanidad. Este mundo, ¿cierto?, nosotros sabemos que tiene un fin, pero luego viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor, de la misma manera en que tiene un propósito para nosotros en esta tierra, tiene un propósito también para nosotros en la siguiente. Sí, claro, pero ¿no sería también que para algunas personas creyentes podrían decir simplemente, claro, para ti es fácil decirlo porque eres un profesional, pero para mí que trabajo por un sueldo mínimo, para mí que trabajo, que tengo un trabajo casi esclavizante, que no tengo una profesión, me cuesta mucho más. Me cuesta mucho más llevar a Cristo a mi trabajo, porque en realidad llego y trabajo en la construcción y, por ejemplo, o trabajo en esta otra área, soy junior en una oficina, y claro, para ti es fácil que estás frente al computador decir, yo voy a demostrar que soy cristiano aquí, pero yo no tengo ninguna posibilidad. ¿Cómo compatibilizar eso? Y cómo hacerle sentir a ese hermano que sí hay una ética del trabajo, del protestantismo hacia el trabajo, pero ¿cómo lo hago yo desde mi humilde claro, lugar de servicio? Yo creo que es una historia que a mí me inspira mucho, es la de José, de José en Egipto. De qué manera él, siendo una persona que eventualmente venía de un contexto de esclavitud, llegó a trabajar como sirviente a un lugar
y la palabra dice que el Señor allí lo bendecía y de que todo lo que él hacía era prosperado por el Señor. Ahí ciertamente hay un componente de bien importante. El Señor quiere actuar a través de nosotros, quiere bendecir nuestro trabajo. Y a través de cualquier persona. Así es. Pero al mismo tiempo está el desafío nuestro de decir, efectivamente, todo lo que nosotros hacemos, queremos entregarlo al Señor. Cuando Faraón le pregunta a él, quiero que me interpretes este sueño. Y él dice, eso no está en mí. No es que yo tenga la habilidad, no es que yo tenga la capacidad. Es el Señor quien va a realizar esta revelación. De la misma manera, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo práctico eventualmente, el poder tener claro y reconocer que todo lo que debemos hacer debe ser para honrar al Señor y de que el Señor puede fructificar ese trabajo, que puede ponernos en una posición de ventaja con respecto a nuestras jefaturas, ¿cierto? Que nos miren con unos buenos ojos. De esa manera, eventualmente, ir aprendiendo, ir creciendo, ir teniendo responsabilidades, porque confían en nosotros, ¿cierto? El resguardo, por ejemplo, de ciertos dineros. Bueno, tal vez la jefatura confía en nosotros para tener a cargo la caja, una confianza que no tienen otras personas. Y esos son signos importantes de lo que es ser un cristiano. Claro, pero cuando uno, llevemos esto en nuestras profesiones, en nuestras especialidades, ¿no es cierto? Como bien tú citabas a este gran hombre, no tiene que ver ser cristiano en el trabajo, no tiene que ver con andar con una crucecita que diga yo soy cristiano. Efectivamente. O con una bolera, porque mucho hoy día se usa mucho el marketing, ¿no es cierto? Lleva una bolera Sí. que dice yo amo a Jesús, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchas cosas. O los religiosos, los pastores generalmente llevan porque yo creo que tú nunca me has visto con una cruz ahí. Pero Le doy otro ejemplo, pastor, que quizás sea mucho más claro para nuestros hermanos. Los vehículos hoy en día, ¿cierto? claro. Nuestros vehículos siempre tienen atrás un icto, ¿cierto? Sí. Un pececito, ¿cierto? Que se simboliza el nombre de Cristo. ¿Manejamos como para el Señor? Claro. Cuando estamos en la carretera, Sí. cuando alguien se nos cruza por delante, Exacto. cuando se salta cuando aparece de repente un motociclista, estamos conduciendo, estamos bendiciendo eventualmente lo que está a nuestro alrededor, porque la crucecita o eventualmente el ictus lo tenemos atrás Sí. pegadito. La ética, entonces, Abel, no tiene que ver con el trabajo que yo realizo, sino hacia quién está dirigido mi trabajo y por quién lo estoy haciendo. Así Ahora, es posible, yo he tenido la experiencia en estos más de 40 años de ministerio, de ver hermanos que comenzaron como juniors y que terminaron ahí arriba. Amén. Y que fue un camino a veces un poco largo para algunos, para otros Así un poco es. más corto, pero que fue el resultado, como bien tú decías, de su esfuerzo, del poner su vida al servicio de ese trabajo y de que la jefatura pudiera confiar en él Así es. para poder llegar allá. Obviamente eso implicó otros desafíos, tengo que estudiar, porque la Así cosa es. no es, no puedo mirar al otro y decir simplemente yo quiero llegar allá, pero, Tal cual. pero hay un esfuerzo detrás de eso. Bueno, ahí hay una segunda característica de lo que planteaba justamente este sociólogo Max Weber, que tenía que ver, era un cúmulo de cosas entre que este prototipo de personas que tenía una ética protestante del trabajo, tenía en primer lugar una capacidad de ahorro, porque eventualmente ellos no gastaban su dinero en cualquier cosa que sea simplemente por gastar, que sea simplemente para utilizar el dinero, no se farreaban el dinero, ¿cierto? Hoy en día nuestra sociedad, esta sociedad de consumo que tenemos, quiere todo, quiere consumir muchas cosas y nos gastamos dinero, nosotros lo sabemos, en cosas que muchas veces son innecesarias, que realmente no necesitamos, son completamente superfluas. Y él decía, bueno, estas personas tienen esta característica, tienen una capacidad de ahorro y pueden invertir, por ejemplo, en educación, porque ellos no gastan en este otro tipo de cosas. Y por tanto, tienen una vida humilde, sobria, pero al mismo tiempo, independientemente de su nivel económico, ellos mantienen este estilo de vida. Muchas veces nosotros cuando vamos ascendiendo también en nuestro estilo de vida, y porque el Señor bendice también nuestra vida o nuestra familia, nosotros nos vamos creyendo un poquito el cuento, ¿cierto? Y ya se hace necesario eventualmente renovar el vehículo todos los años, visualizar una vivienda más grande. Nosotros también nos vamos internalizando en esta lógica del consumo. Y ahí hay otro punto de vista de cómo nosotros entendemos la cosmovisión cristiana. De qué manera nosotros nos vinculamos con el dinero. Con el dinero. Y ahí hay un punto bien importante. Sí, ¿cómo logramos entonces? Ya nos quedan algunos minutos nomás, como tú ves, el tiempo corre de una manera extraordinaria aquí. Pero, ¿cómo logramos, o más bien en tu experiencia laboral, tú ya llevas algunos años trabajando,
y ubicando evangélicos, yo los llamo a veces, u otro lo ha llamado también, o yo lo copié de otros, agentes secretos de Dios. Alguien que nadie sabe que existen hasta que de repente aparecen, ¿no? ¿Cómo ves tú realmente la incidencia de los cristianos en el mundo laboral hoy día? Yo creo que tenemos un desafío. Ya. Yo efectivamente conozco ejemplos de muchas personas que por el hecho de su fe... Buenos y del otro, digamos. Bueno y del otro. Han hecho un trabajo con excelencia, han ascendido, han crecido profesionalmente o dentro de su disciplina. Han podido generar esto que uno dice, bueno, el Señor está bendiciendo el trabajo y yo estoy realizando el trabajo con excelencia y lo hago contento y lo hago alegre porque lo hago como para el Señor, no para mi jefe. Porque claramente, si ponemos en ese escenario, el hacerlo muchas veces para ciertas personas con las cuales podemos tener algún conflicto, alguna dificultad, algún roce, no es fácil. No es fácil. Los ambientes laborales hoy en día no son fáciles. Suelen haber muchos conflictos, ¿ya? Hacia un mundo que nos está diciendo que debemos valorar lo que es el trabajo en equipo, de que debemos dejar este trabajo más bien individualizado y debemos tener otras lógicas. Nos cuesta muchas veces, nos cuesta. Somos competitivos, ¿ya? Y desde ese punto de vista también el Señor creo que tiene bastante que enseñarnos al respecto. Sí, ¿cómo somos capaces de competir con lealtad también? Así es. Porque podemos competir, yo creo que los cristianos maneras. Tenemos que competir con un montón de cosas y con un montón de personas, pero que esa competencia no se transforme en un pisoteo del otro. Así es. No hay que olvidar que el otro no es mi enemigo, Así es. aunque él quiera hacerlo, ¿no? Y que es a quien, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Si tu enemigo te pide, dale. Por lo tanto, no es enemigo desde mi perspectiva, sino que es de la perspectiva de él. Pero bueno, hemos llegado ya al final. Amigos, estamos finalizando. Yo lamento que tengamos que terminar esta conversación, está muy amena, pero vamos a continuar en otro programa, en otro momento con Abel, hablando de esta cosmovisión evangélica. Así que queremos agradecer la disposición de ustedes a escucharnos en este Minuto 30. Dios les bendiga y gracias, Abel, por haber estado con nosotros hoy día. Bendiciones. Muchas gracias.